Ok. Como habíamos mencionado en la clase anterior, tenemos que digo, ayer que estuvimos viendo la introducción del curso, este primer capítulo es un capítulo de repaso. Ese capítulo de repaso, un momentito aquí, ¿verdad? ¿Me pueden escuchar? Es que estoy con... ¿Sí? Sí se escucha, profe. Ok, Sí, ok, profe. está bien, está bien. Este capítulo inicial, ¿verdad? Es como un repaso de las cosas que ustedes han visto ya anteriormente, de enlace covalente, estructuras de Lewis, moléculas y demás. Vamos a comenzar. Voy a pasar acá. Ahí pueden ver el libro, ¿verdad? Sí, Sí. profe. Sí, ok, ahora sí estamos bien, parece. Bueno, tenemos que en la química orgánica, que es la que nosotros vamos a estudiar, eh, tuvo sus inicios, ¿verdad? Con el descubrimiento de algunos compuestos que contenían carbonos, hidrógeno, oxígeno, y que se encontraban en seres vivos. Por eso se le dio entonces el nombre de química orgánica. Aunque después también se pudieron descubrir otros compuestos que no pertenecían a los seres vivos, pero que tenían propiedades similares a estos compuestos. Así que de esa manera la química orgánica quedó con el nombre de química orgánica, pero estudia otros compuestos que no necesariamente están en los seres vivos, como pueden ser, por ejemplo, los alcanos y otros compuestos. También hay muchos compuestos sintéticos hoy día que tienen todas las características de compuestos orgánicos, pero que no son generados por ningún tipo de metabolismo ni en las plantas ni en animales. Así como nosotros conocemos, muchos fármacos se han sintetizado a partir, por ejemplo, de alguna idea de algún compuesto natural, y estos fármacos se utilizan, ¿verdad? En la industria, se producen en la industria, perdón, para tratamientos de diferentes tipos de sintomatologías, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de compuestos orgánicos. Vemos acá que pueden formar anillos, pueden formar también dobles enlaces entre carbonos, oxígenos, con azufre, pueden contener azufres, nitrógenos, y esta gran variedad, ¿verdad?, de posibilidades que tiene la química orgánica se traduce también en una gran complejidad cuando hablamos ya en términos metabólicos y biológicos, porque entran en juego también muchas enzimas que pueden transformar compuestos simples en compuestos muy complejos, como pueden ser, por ejemplo, las mismas proteínas, el DNA y otros tipos de compuestos complejos. Eh, por ejemplo, aquí tenemos el colesterol. Colesterol es una molécula que se produce en el metabolismo. Tenemos que está compuesto de tres anillos de 6 átomos de carbono. Cada vértice de estos hexágonos simboliza un átomo de carbono. Vemos que tiene ciertas proyecciones. Cuando ustedes vean en estas moléculas, estas cuñas, que las vamos a estar usando siempre, significa que este grupo que está aquí, este OH, viene hacia adelante de este anillo. Mientras cuando vean líneas punteadas o discontinuas como en este caso, que son líneas discontinuas, ese grupo, eso es lo que quiere decir que el grupo va hacia atrás. Entonces, así vamos a poder o tener una idea, aunque esté en dos dimensiones la figura, podemos tener una idea de cómo
está entonces proyectados en el espacio los diferentes grupos en estas estructuras. Habrán algunos que, por ejemplo, no se podrán colocar específicamente de esta manera, pero la mayoría de los compuestos que vamos a ver se pueden expresar en dos dimensiones de esta forma. Por ejemplo, aquí vemos, por ejemplo, este grupo CH3 que está acá, viene hacia adelante. Este grupo, el CO2 menos que está aquí, carboxilo, va hacia atrás porque está con las líneas punteadas. Ok. La, la química orgánica se utiliza mucho en la industria desde hace mucho tiempo. Se fueron descubriendo diferentes tipos de compuestos, por ejemplo, los ácidos grasos. Los ácidos grasos, cuando esa grasa animal, cuando se saponifica, o sea, se le añade hidróxido de sodio, forma el jabón que nosotros conocemos, el jabón, y la glicerina, que es entonces el triglicérido, el triglicérido no, el alcohol que tiene 3 OHs, que forma entonces las uniones para que tengamos entonces los triglicéridos en la grasa animal. Eh, este jabón, si ustedes le añaden, por ejemplo, ácido, va a formar entonces una combinación de ácidos grasos. También se descubrieron algunos compuestos, por ejemplo, la urea. La urea, aunque es un compuesto orgánico, ¿ven? Que se utiliza como fertilizante, vemos que es un compuesto que tiene, en este caso, un carbono con un oxígeno, doble enlace, y dos grupos NH2 que se llaman grupos aminos. Este compuesto se puede encontrar en la orina humana, se puede encontrar trazas de urea. Tenemos en la tabla periódica hay una cantidad de compuestos, de elementos que se encuentran comúnmente o generalmente en los compuestos orgánicos. Principalmente el carbono. El carbono combinado con hidrógeno. Y de allí entonces grupos sustituyentes que van a estar formados por nitrógeno, oxígeno, fósforo, azufre, flúor, cloro, bromo, yodo. Pueden estar entonces unidos a estas cadenas de carbonos. Ahora, el carbono se le llama a la química orgánica la química del carbono, ya que el carbono tiene una propiedad bastante especial y es que puede formar cadenas. El carbono forma cadenas carbonadas y a estas cadenas se le van uniendo otros átomos o de otros elementos, por ejemplo el nitrógeno, el fósforo, el hidrógeno. Y así, dependiendo de qué grupos se estén adicionando a estas cadenas y cómo estas cadenas estén entonces estructuradas, vamos a poder ir clasificando y estudiando estos grupos por separado. Van a tener entonces cada grupo, vamos a ver que tienen propiedades diferentes. Y la gran posibilidad que hay de combinaciones en las cadenas de carbono da entonces que estos compuestos de carbono pueden formar centenares de millones de compuestos diferentes. Así que la química orgánica es bastante sencilla en términos de la forma como son de la forma de los compuestos, la estructura de los compuestos, pero es muy amplia en la cantidad de compuestos que se pueden encontrar en esta área de la química. Vamos a comenzar primero con el átomo. Es un pequeño repaso ahí. Recuerden que el átomo tenemos un núcleo y tenemos ahí en el núcleo están los protones y los neutrones. Alrededor de este núcleo
tenemos entonces los electrones que están en un gran espacio alrededor de este núcleo. El mayor volumen es ocupado por los electrones. El núcleo ocupa un, un pequeño espacio solamente. Por ejemplo, vamos a pasar aquí el tablero un momentito. ¿Ahí me ven el tablero? Sí, Sí. profe. Ok, voy a quitar aquí esta camarita de acá primero. Me están saliendo dos cámaras. Vamos a quitar esta para ver. Ah, no, esta no era. Ahora sí. Ok. Tenemos que, como les decía, el núcleo. En el núcleo van a estar los protones, que son carga positiva, ¿ven? Más los neutrones. Los neutrones tienen carga cero. Este núcleo, comparado con el volumen del átomo, es bastante pequeño. Imaginemos, por ejemplo, que el núcleo, si fuera en comparación, tiene, por ejemplo, 1 metro de distancia. Vamos a suponer para que tengamos una idea. El borde de un átomo, por ejemplo, de hidrógeno, estaría, por ejemplo, en la ciudad de Panamá. Para que vean las dimensiones de la comparación que hay entre lo que es, por ejemplo, el tamaño del átomo comparado con el tamaño del núcleo. Viéramos un átomo que sea de radio de aquí hasta Panamá, por ejemplo, 400 y tantos kilómetros, el núcleo solamente tendría un radio de 1 metro. Vamos a ver entonces ahí que ocupa un gran espacio vacío donde están los electrones. Estos electrones están entonces allí que tienen carga negativa. Entonces el átomo es una especie neutra, ¿verdad? Cuando tiene igual cantidad de protones que de electrones. Ahora, en la naturaleza vamos a estar viendo nosotros que hay diferentes tipos de átomos de un mismo elemento. Por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno son 3 tipos de hidrógenos que podemos encontrar en la naturaleza. Ahí los 3 tienen una masa, una masa atómica, un número atómico, perdón, de 1. O sea que tienen un protón. Hay hidrógenos que tienen solamente un protón y no tienen neutrones, 0 neutrones. Tenemos átomos de hidrógenos que tienen un protón y un neutrón, por eso tienen una masa atómica de 2. Y hay otros tipos de átomos de hidrógenos que tienen entonces un protón y 2 neutrones. Normalmente en la naturaleza el más abundante va a ser el hidrógeno 1, que se le llama protio. Tenemos el deuterio y el tritio. Vean que estos son átomos del mismo elemento porque tienen el mismo número atómico, pero diferente masa atómica, o sea, diferente número de neutrones. Entre ellos son entonces isótopos. Isótopos. Son átomos de un mismo elemento con diferente masa atómica. Tenemos entonces que los elementos, por ejemplo, el caso del carbono, tenemos el carbono 12
El carbono número atómico es 6. Quiere decir que tiene, en este caso, 6 protones y 6 neutrones que suman 12. Pero también tenemos carbono 13. Y el carbono 12 es el más abundante en la naturaleza. El carbono 13 ocupa aproximadamente 1.1% del total de carbono. O sea, si este fuera 100, este sería 1.1 relativo, ¿verdad? De carbono 12. Profe, no se escucha. Profe, ya no se le escucha. ¿Ahora? ¿Me escuchan? ¿Aló? ¿Ahora? ¿Ahora sí? Ahora Sí, sí, ahora profe. sí. Sí, yo no Sí. sé qué pasa con este micrófono. Pero no es el Meet el que está molestando. Ok, habíamos dicho entonces que el carbono 12 es el más abundante. Si tenemos una molécula que tiene varios átomos de carbono, entonces hay la probabilidad de que la mayoría sean carbonos 12. Algunos de esos átomos en una molécula normal cualquiera, en cualquier compuesto que podamos tener en la naturaleza, algunos van a ser carbono 13, algunos poquitos, ¿verdad? Carbono 13, y otros también podrán ser carbono 14. Ahora, es posible a través de algunos procedimientos enriquecer una muestra de carbono, ¿verdad? Ponerle más carbono 13 y entonces a estas moléculas se pueden usar como trazadores. Por ejemplo, yo puedo, vamos a suponer, vamos a estudiar una planta, por ejemplo. Puede haber una planta o un organismo cualquiera. Y por ejemplo, yo puedo fertilizar, por ejemplo, esta planta. Vamos a suponer que voy a fertilizarla con urea. Pero podemos enriquecer esta planta, esa urea, perdón, con carbono 13. Ya entonces podemos detectar cómo este compuesto es absorbido o ese carbono es absorbido por la raíz. Estos isótopos, más o menos aquí tenemos el tiempo. También van disminuyendo. Eso va disminuyendo con un decaimiento, llama un decaimiento exponencial.
¿Están oyendo? ¿Aló? Vamos a ver qué pasó ahora. Mm. ¿Ahora sí me oyen? Ahora Bueno, sí. yo creo que es por la cantidad de personas unidas. Yo pienso que aquí el sistema está fallando, porque ayer trabajé luego de ustedes con un grupo menos, o sea, de pocos estudiantes y no hubo problema. Y ahora acá de nuevo está dando el mismo problema. Como que se desconecta el audio. Traten de tener sus audios apagados todos para ver si, no sé, primera vez que me pasa esto de que se desconecta de esa manera. Em, les decía, vamos a ir de nuevo al tablero. Ahí están viendo el tablero, ¿verdad? Sí. Sí, Sí No se sé en ve. qué momento me dejaron de escuchar, porque. desde la raíz. Desde la raíz, antes de todas las gráficas. Ok. Bueno, les decía que aquí este carbono 3 se puede usar como trazadores. Usa mucho en agricultura, para investigaciones en agricultura, para ver dónde se van a, por ejemplo, algunas sustancias pueden ser absorbidas y dónde son, por ejemplo, metabolizadas. Asimismo, en el caso del cuerpo humano, puede utilizarse también. Ya tiene que ponerlo. Traten de apagar los micrófonos todos para ver si es que ahí oigo algunos ruidos, gallos y estas cosas por allí. Entonces, tratemos de tenerlo apagado para también ver si no me molesta acá con nuestro sistema, que está medio mal también. Entonces, pueden ser usados como trazadores. Les decía también que el carbono 14 se utiliza para datación, o sea, para determinar el tiempo que un ser vivo, ¿verdad?, lleva a muerto, o sea, murió, ¿verdad? ¿En qué tiempo murió? ¿En cuántos años hace que murió ese ser vivo? Ya sea una planta o un animal. ¿A qué se debe esto? A que en condiciones normales, ¿verdad? Cuando el ser está vivo, mantiene un equilibrio, el organismo mantiene un equilibrio con el ambiente. En el ambiente estas cantidades, estas abundancias se mantienen constantes. Y hay un intercambio, ¿verdad? El individuo con el ambiente y se mantiene constantes estas cantidades, estos isótopos. En el momento que el ser vivo muere, inmediatamente el carbono 3 y el carbono 14 se van degradando y convirtiéndose entonces en otros átomos. Así, entonces, va disminuyendo la concentración, vamos a suponer aquí la concentración de carbono 3, va disminuyendo en el tiempo. Y eso sigue un decaimiento de tipo exponencial. O sea, que si yo tengo voy a poner así como concentración, voy a poner en forma general,
va a ser igual a en el tiempo t, va a ser igual a la concentración en el tiempo 0, e a la menos el tiempo sobre una constante que se llama entonces la constante de decaimiento. Cada isótopo tiene una constante tau, ¿verdad?, de decaimiento. Esta es la expresión para este tipo de decaimiento exponencial. Quiere decir que cuando el tiempo va aumentando, esta parte exponencial va tendiendo a cero, ¿verdad?, va disminuyendo, pero va a depender de cuánto había inicialmente. Así, si nosotros conocemos esta ecuación, podemos determinar en cualquier instante un tiempo t, vamos a poner aquí t, cuál es la concentración, ¿verdad? Vemos la concentración en ese tiempo t y determinar cuánto ha transcurrido entre la muerte del individuo y el momento en que se descubre, por ejemplo, el fósil o el ser vivo. Así podemos entonces estudiar la edad o cuánto hace que murió, por ejemplo, un organismo en la naturaleza. Y se debe, ¿verdad? Eso se debe a que a que tenemos un equilibrio inicial, que estas cantidades son constantes en la naturaleza. Ok, vamos a ver si esto es alguna. Sería lo mismo, profe, sí, cuando se habla de la huella de carbono. De la huella de. No, esto es, este es otro concepto. Acá, cuando habla de la huella de carbono, es como el carbono, ¿verdad? Se ha ido entonces, por ejemplo, se está utilizando en el ambiente, ¿verdad? Que es otra cosa diferente, como la producción de CO2 y otro tipo de contaminantes. Vamos a ver. Ok, ya con esto, ¿verdad? Tenemos lo que son los isótopos. Ahora, ¿cómo están conformados? La parte nos interesa más del átomo, ¿verdad? Es la parte cómo interactúa con otros átomos. Y para ello, lo más importante ahí es la estructura electrónica. Los electrones, como ya ustedes deben saber, se van a arreglar o se van a colocar en el átomo o van a estar ocupando espacios en el átomo que se llaman orbitales. Los orbitales, dependiendo del tipo en el cual se encuentren, pueden ser orbitales tipo S, que son esféricos. Orbitales esféricos. S, tienen forma de una bola, ¿verdad? De baloncesto, por ejemplo, así, esférico. Los orbitales P, que tienen forma lobular, son orbitales P. Y vamos a tener los orbitales D, que también tienen forma lobular, pero diferentes formas, como parecen como flores así. Son orbitales D. Que son los que más vamos a estar viendo. Normalmente la mayoría de los compuestos que vamos a estar viendo, los electrones están en orbitales S u orbitales P. Los D también se usan, pero en la química orgánica, ¿verdad? Para algunos elementos, por ejemplo, el fósforo o el nitrógeno, que son los que más utilizan en los compuestos, ¿verdad? Estos tipos de orbitales. Ahora, cuando yo digo que más utilizan, que nosotros vamos a utilizar para describir el comportamiento de los electrones. Hay que tener en cuenta que los átomos utilizan todos los orbitales, pero en mayor proporción, un electrón va a estar ubicado en un tipo de orbital determinado, ¿verdad? Por su configuración electrónica. Por ejemplo, si yo tengo el carbono
El carbono tiene un número atómico 6, ¿verdad? Y una masa atómica de 2. Este carbono, si es neutro, va a tener 6 electrones. Entonces ustedes recordarán, vamos a acordar nuevamente de la escuela secundaria, ¿verdad? La configuración electrónica del carbono va a ser 1s2, 2s2, 2p2. O sea que el carbono, si vemos esta configuración como está aquí, va a tener 2 electrones en un orbital de tipo S. Va a tener otros 2 electrones en otro orbital de tipo S, pero en un nivel 2, ¿verdad? Luego va a tener entonces 2 electrones en un orbital de tipo, o en orbitales de tipo P, ¿ven? Pero en un nivel 2. Eso es lo que quiere decir entonces la configuración electrónica. Por eso entonces los electrones de la última capa, que son los electrones de valencia, son los que interactúan normalmente con los otros átomos de otros, con los electrones de otros átomos. En un momento vamos a ver entonces cómo el carbono utiliza esos electrones para combinarse. Pero, Profe, una pregunta diga. rápida. ¿Cuántos tipos de orbitales existen por cada átomo? Bueno, eso va o sea, los orbitales ocupados. Hay que tener claro una cosa, que el átomo, ¿verdad? Utiliza, como le dije hace un momento, utiliza todos los orbitales posibles, ¿verdad? Pero los orbitales ocupados solamente van a ser los de menor energía, o sea, con mayor probabilidad los electrones van a estar en estos orbitales de menor energía. Los orbitales se van a ir llenando de menor energía a mayor energía. Ahora, eso es en forma simplística, ¿verdad? Pero cuando vamos a estudiar, por ejemplo, ya a más profundidad, con mayor detalle, los diferentes orbitales que forman una molécula, por ejemplo, hay que combinar, además en el caso del carbono, si queremos tener una mejor representación del comportamiento de esos átomos, tendremos que usar orbitales también D, por ejemplo. ¿Sí? Se introducen ahí, se combinan. Eso es lo que le vamos a explicar en un momento para que veamos. Pues, profesor, yo tengo una pregunta Sí. también con respecto a los orbitales. Por ejemplo, en ese caso el carbono cuando queda 2p2, estaríamos, o sea, si lo colocamos en tercera dimensión, estaríamos hablando de que podría quedar en 2py. Cuando tenemos este tipo de configuración, nosotros podemos encontrar electrones tanto en el orbital 2py o en el 2px, o únicamente vamos a encontrar electrones en la zona donde termine el último electrón. Bueno, yo le voy a explicar eso en un momentito ahí, pero no había llegado hasta ese punto. ¿Cómo se van a distribuir esos electrones? ¿Ven? Ya les explico, les doy la respuesta en un momentito cuando ya vamos a llegar a ese punto. Les decía a ustedes, ¿verdad?, que se van llenando en un orden creciente de energía. Primero vamos a llenar el nivel 1S, ¿sí? Ahí caben 2 electrones. Ahorita cuando van a ver que de una vez en el siguiente caso ya voy a responderle la pregunta. En el nivel 2 tenemos al 2S, que ahí también hay 2 electrones. Pero en el nivel, sigue el P, el 2P, pero el 2P está formado, esos P están formados por 3 orbitales P. Tenemos ahí el PX, ¿verdad? PX, PY y PZ. Tenemos entonces que hay que cumplir, ¿verdad?, con ciertas reglas que lo impone la mecánica cuántica. Ya es algo más matemático en este caso,
en el cual estos orbitales en realidad son funciones matemáticas, funciones de onda, se representan por funciones de onda que solamente permiten 2 electrones. Y eso se debe a que los electrones son partículas llamadas fermiones. Y un fermión solamente puede estar con otro fermión en el mismo orbital si tienen una función de onda que es asimétrica con respecto uno respecto al otro. Y como estos electrones, estos fermiones nada más tienen un spin de más 1/2 y menos 1/2, entonces nada más pueden haber 2 posibilidades. O sea, una sola posibilidad, perdón, que sean apareados. Porque uno va a tener más 1/2 y el otro menos 1/2. Si ponemos otro de más 1/2, ya van a haber 2 de más 1/2. Y si ponemos otro de menos 1/2, habrán 2 de menos 1/2. Y ya la mecánica cuántica no permite ese tipo de combinación. Ahora, también, ¿verdad? Según el principio eso sería el principio de exclusión de Pauli. En términos generales, el principio en forma sencilla sería que cada orbital solamente le puede corresponder 2 electrones máximo. Pero también hay que seguir la regla de la máxima multiplicidad o la regla de Hund, ¿verdad? En la cual debemos tener los electrones apareados, o sea, todos los orbitales primero con un electrón antes de llenar un siguiente o aparear uno de los orbitales. ¿A qué se debe eso? Principalmente a que la menor energía que se consigue es cuando están desapareados. El momento que apareamos, ya entonces eso va a tener una mayor energía. Por lo tanto, entonces primero se van a ubicar en cada orbital, ¿verdad? Un electrón para que todos queden desapareados, y cuando se llena, ¿verdad? El siguiente orbital inmediatamente sube la energía. Y cuando se completa la capa llena, entonces ya consigue la menor energía posible para esa combinación. Entonces ahí viene la respuesta, ¿verdad? De la pregunta que me acaban de hacer. Ahora, estos orbitales PX, PY y PZ es lo mismo, son iguales. No quiere decir que hay que ponerle un orden determinado, ¿verdad? Normalmente uno pone X, Y y Z, pues sigue el orden del alfabeto. Pero ellos son iguales. Ellos son iguales en el espacio, solamente lo estamos viendo con respecto a un eje de coordenadas en donde tenemos la X, la Y y la Z en una forma, ¿verdad? Vamos a suponer aquí pongo mi X, mi Y mi Z, ¿verdad? Así. No sé si ahí lo están viendo. Los tres así, ¿verdad? Esto es así en esta forma. Tengo, por ejemplo, aquí mi X, mi Y y mi Z. Y entonces el orbital que está aquí será X, el que está acá Y y el que está aquí es Z. Pero si lo viéramos así, con otra proyección, este sería mi X, mi Y y mi Z. Entonces ya ellos son iguales, solamente que depende de cómo sea el punto de referencia que estamos utilizando. Por eso es mejor utilizar, en vez de X, Y y Z, usar el número cuántico magnético, que sería entonces -1, 0 y +1, que representa en realidad las funciones de onda de estos orbitales, donde 0 representa el ML igual a 0, representaría el orbital PZ. El +1 representa el orbital PX y el -1 al PY. Y lo podemos representar de esta manera. O sea, cuando vamos a representar estos orbitales, ¿verdad? En el espacio, tendríamos que verlo de esta forma. No sé si ahí ya, voy a ponerlo un poquito por acá. Vamos a poner entonces aquí el orbital, por ejemplo, PZ. Vamos a ponerlo en el eje Z. Vamos a suponer que este sea mi eje Z. Ahora, en el eje X, vamos a poner allí el orbital PX. Este sería el PZ
en el eje X, voy a poner ahí mi orbital PX. Y el Y que viene hacia adelante aquí, entonces sería el PY. Entonces sería el eje Y. ¿Ve? Entonces ellos son iguales en forma, ¿verdad? Los tres, pero cada uno está orientado en un eje diferente. Ahora, mientras estos, lo importante es también que tengan el concepto de que estos orbitales, aquí siguen orbitales, por ejemplo, el 3S, el 3P, el 3D, ¿verdad? Siguen en energías superiores, pero los orbitales ocupados nada más llegan hasta el P. Ahora, eso es una forma simplística, porque en realidad puede darse la combinación de orbitales P con orbitales D. Entonces ya no tendrían esta forma. Eso va a depender de qué tipo de estructura esté formando parte ese átomo. ¿Ven? Ok. Tenemos que, como les decía, cualquier elemento, te vamos a suponer, vamos a poner aquí al nitrógeno. El nitrógeno tiene número atómico 7, tiene una masa, por ejemplo, 14. Hay también isótopos de nitrógeno 15 y de nitrógeno 17. Vamos a ver entonces que si tiene 7 protones, debe tener también neutro 7 electrones. Entonces la configuración electrónica del nitrógeno será 1s2, 2s2, 2p2, perdón, 2p3, ¿verdad? Entonces, en la última capa, que es la capa de valencia, el nitrógeno tiene 5 electrones. Va a tener, en el 2s tiene 2 y en el 2p va a tener 1, 2, 3 electrones, ¿verdad? Esa sería la configuración electrónica para el nitrógeno. Y así cada átomo, dependiendo de, por ejemplo, en el caso, por ejemplo, del oxígeno. El oxígeno es 16, tiene una masa, un número atómico de 8. Entonces el oxígeno en su capa de valencia va a tener, vamos a ver, 1s2, 2s2, 2p4. Entonces, en su capa de valencia, que es esta, va a tener entonces 2 electrones en el 2s y vamos a tener 1, 2, 3 y 4 electrones en el 2p. ¿Ve? Entonces ya tiene aquí un orbital lleno, ¿verdad? Y 2 entonces desapareados, 2 con electrones desapareados. Y así para cualquier átomo podemos encontrar entonces su configuración electrónica. Estamos viendo los electrones, las configuraciones electrónicas de átomos representativos. Recuerden que los elementos representativos son los que están en el bloque S y el bloque P, ¿verdad? Ellos corresponden entonces a los elementos representativos. La teoría atómica, ¿verdad? Se ha ido desarrollando. Ya esa historia ustedes la conocen con Dalton primero. Dalton propuso
que los átomos eran como esferas. Entonces podía pensar entonces un átomo. Unen a través de lo que se llaman los enlaces químicos. Vamos a ver, ya se fue la... Ay. ¿Aló, me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Ahora profe. sí, es que, creo que se desconecta de repente el micrófono. Em, Estamos hablando de que los átomos, voy a ponerlo aquí arriba, vamos a poner que se me congeló la cámara, esto es un solo desastre hoy. Déjenme poner la cámara nuevamente. Ahora sí. Aquí. Ahí la estamos viendo. Ahora sí ven la cámara, ¿verdad? Les decía que según Dalton, las moléculas o los compuestos se formaban, él conceptualizaba a los átomos como esferas sólidas. Entonces, y estas esferas que se unían mediante lo que se llama alguna goma, algún pegamento, ¿verdad? Se le llamó enlace químico, unas con otras se combinaban para formar entonces una molécula. Esa es una idea, la idea de Dalton, todavía la usamos bastante para tener un concepto de lo que es una molécula. Y él decía, bueno, cada átomo tiene, esas esferas son de diferentes tamaños y tienen entonces diferentes tipos de propiedades. Y se unían de esa manera unas a otras con algún tipo de enlace, ¿verdad? Una forma de unirse unas con otras. Y así pudo explicar muchas leyes, por ejemplo, la ley de proporciones múltiples, ¿ven? Donde teníamos que combinaciones de un mismo elemento, de varios elementos, podían tener diferentes tipos de combinaciones, pero en proporciones definidas. Ahora, luego, ya a inicios del siglo XX, a final del siglo XIX, a principios del siglo XX, se fueron haciendo algunos descubrimientos muy importantes, por ejemplo, el efecto fotoeléctrico. También entra en juego ya las teorías, por ejemplo, de Planck, de Broglie y luego Einstein, y Planck, ¿verdad? Que ya van definiendo algunas características que no se podían explicar por estas teorías, por ejemplo, de Dalton. Ya entonces luego llega un señor llamado Schrödinger, que desarrolla las bases o los fundamentos de la mecánica cuántica. Y Schrödinger propone la ecuación de Schrödinger, que no la voy a escribir aquí porque es una ecuación de derivadas bastante, va a depender mucho de qué sistema estemos viendo, pero él propone entonces que los enlaces o las moléculas se forman a través de lo que se llaman una función de onda.
un enlace, por ejemplo, una función de onda, y puede ser entonces la combinación de diferentes funciones de onda de n funciones de onda. ¿Sí? Cada una de esas funciones de onda puede ser entonces un tipo de orbital diferente. Por eso ya con el concepto de función de onda, y la función de onda va a describir el comportamiento de un electrón en una molécula o en un átomo. Entonces, vemos que aquí estas funciones, la función φ1, φ2, hasta cualquier número de funciones, van a representar orbitales. Ya vemos entonces que un electrón se va a representar por una combinación de orbitales atómicos, ¿verdad? En un átomo. Y tenemos entonces que ya no está restringido a los electrones, por ejemplo, a los electrones, o a los orbitales que están ocupados. Pueden estar entonces ya más expandidos a otros orbitales. Por ejemplo, este podría representar el orbital S, S1, 1S, perdón, 2S, y así podríamos ir representando cada orbital por una función de onda. Y en realidad, matemáticamente, cuando vamos a definir el comportamiento de un electrón, tenemos que ver, o lo podríamos ver, ¿verdad?, como una combinación infinita de orbitales atómicos. Ahora, para resolver estos cálculos ya hay que utilizar supercomputadoras para poder analizar esto. Por eso nosotros no solamente lo vamos a ver en términos cualitativos, ¿verdad? Cualitativos, cómo se combinan los diferentes orbitales para formar un orbital definido para un electrón en el átomo. Pero recuerden, es una combinación matemática, es una combinación lineal de orbitales atómicos. O puede ser también, cuando damos los orbitales moleculares, una combinación lineal de orbitales moleculares. De aquí viene entonces también Lewis. Lewis propone una forma de representar las moléculas con lo que se llamó la estructura punto electrón. En este caso, Lewis sigue con la idea de Dalton de que los átomos se van uniendo unos con otros para formar moléculas. Y que los átomos utilizan los electrones de valencia para interaccionar con otros átomos, ¿verdad?, para formar los enlaces. Tenemos así que el hidrógeno, recuerden que el hidrógeno está en el grupo 1, en la primera columna. Por lo tanto, está entonces en un orbital 1s, ¿verdad? Aquí no voy a poner el 1s. Luego tenemos, por ejemplo, y por lo tanto va a tener un electrón, ese hidrógeno. Tenemos, por ejemplo, el carbono. El carbono está en el grupo 4. El grupo 4 representa entonces los orbitales p. Vamos a ponerlos aquí. Grupo 1 es 1s. Grupo 1. Grupo 2 es o sea, 1s1 o s1. Vamos a ponerle así nada más porque puede ser toda la columna. S1, y estos representan el S2, o sea, con 2 electrones en el orbital S. El grupo 3, grupo 1, grupo 2, grupo 3, aquí está el boro, por ejemplo, ya ocupa entonces el P1.
aquí viene entonces 3 orbitales p. Bueno, vamos a poner los 6 en orden, ¿verdad? P1, P2, P1, P2, P3, P4, P5 y P6. Entonces, tenemos que en el grupo 3 están los que terminan en P1, grupo 4 los que terminan en P2, grupo 5 los que terminan en P3 y así, ¿verdad? Consecutivamente, grupo 6 terminan en P4, grupo 7 y grupo 8, que serían ya los gases nobles. Entonces, vamos a ver un ejemplo de cada uno. Aquí está el hidrógeno, por ejemplo, aquí está voy a poner otro aquí, por ejemplo, berilio, no lo voy a poner en el orden de la tabla. Vamos a poner aquí al boro, vamos a poner aquí un ejemplo, el carbono, acá, por ejemplo, nitrógeno, aquí el oxígeno, aquí, por ejemplo, flúor, y acá vamos a poner, por ejemplo, neón. ¿Sí? Ejemplos de esa columna, ¿verdad? Terminan entonces en este tipo de configuraciones. O sea, tenemos entonces que son elementos representativos. Estamos viendo solamente elementos representativos. Así, a los que terminan en el grupo, por ejemplo, en el grupo 2, ellos van a tener 4 electrones a su alrededor. Ven, por ejemplo, carbono, entonces se le van a colocar 4 carbonos. Se sigue la regla de que vamos a representar como que esto es como un cuadro. Hay que pensar como en un cuadro. Aquí está el elemento y vamos a ir colocando electrones alrededor. Debemos pensar entonces que esos electrones es como si estuviesen, cada lado del cuadro sería como un orbital. Por lo tanto, vamos a colocar en cada lado primero un electrón antes de empezar a aparearlos, igual que como si fueran orbitales. Entonces, este es el carbono, tendría 4, ¿verdad? Porque está en el grupo 4. El grupo va a ser como que si fuera el número de electrones de valencia que tiene. El nitrógeno, fíjense que el nitrógeno está en el grupo 5, va a tener 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces ya aquí viene vamos a tener un par de electrones y 3 electrones desapareados. Y así podemos ir, por ejemplo, con el caso del oxígeno. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, no importa, el oxígeno lo puedo poner así, según Lewis, o podríamos hacer también, o sea, después que haya 2 pares, podemos ponerlo así. Equivalen, son iguales, cada lado es igual al otro, no tienen que estar, no importa cómo estén esos electrones, solamente que es necesario que estén 2 desapareados y 2 pares, ¿verdad? Para el oxígeno. Por ejemplo, un halógeno, por ejemplo, el caso del cloro, el cloro está en el grupo 7, tiene 7 electrones. Vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vemos que el cloro tiene entonces un electrón desapareado y 3 pares, ¿verdad?, de electrones en su capa de valencia. Aquí está el nitrógeno, carbono, oxígeno, hidrógeno, y así podemos hacerlo con cualquiera de los átomos que pertenecen a los elementos representativos. Ahora, según Lewis, en la teoría de Lewis pensó, bueno, los átomos que tienen electrones desapareados se pueden unir con otros átomos con electrones desapareados para formar enlaces. O sea, el enlace se va a formar entre 2 átomos que tienen orbitales con electrones desapareados. Y eso le resultó bastante bueno para representar muchas de las moléculas. Por ejemplo, si yo quiero representar el agua, entonces, según la fórmula del agua, tenemos 2 hidrógenos y un oxígeno.
Ahora entonces lo que agarro es como si tuviera un Lego, ¿verdad? Imagínense que los electrones desapareados equivalen a las piecitas de Lego que se van uniendo unas con otras. Entonces ellas se pueden unir por allí, por la parte donde está la conexión, ¿verdad? De esos Legos. Eso quiere decir que yo puedo agarrar un oxígeno, agarro la fichita, por ejemplo, del oxígeno, voy a ponerlo así, y agarro dos hidrógenos para unirlos aquí. Pero ¿cómo los voy a unir? Bueno, vamos a unir uno aquí. Vamos a poner el electrón del hidrógeno acá y voy a poner el otro hidrógeno con su electrón para acá. ¿Ve? De tal manera entonces que estos pares nuevos que se formaron aquí forman enlaces. ¿Ve? Y esta sería la representación de Lewis de la molécula de agua. ¿Ve? Por ejemplo, el caso del NH3. En el NH3 vamos a ver que debemos tener un nitrógeno y 3 hidrógenos. Entonces tenemos un nitrógeno, ya vimos que la estructura del nitrógeno es esta, y vamos a unirle 3 hidrógenos, de tal manera que los electrones desapareados se combinen. Cada uno de esos pares que se formaron aquí es un enlace nuevo que se va a formar ahí. ¿Ven? Ahí tenemos entonces la estructura de Lewis del NH3, o sea, del amoníaco. Así entonces podríamos ir construyendo diferentes moléculas. Ahora también la estructura de Lewis explica, por ejemplo, cuando se da la formación, por ejemplo, de dobles enlaces. Por ejemplo, en el caso de la molécula de oxígeno. La molécula de oxígeno tiene dos oxígenos, aunque es una forma, tiene forma molecular, pero es una forma elemental, ¿verdad? También. Entonces, si tomamos dos oxígenos, vamos a tomarlo como este, como está aquí. Voy a poner el otro aquí al lado. Vemos que aquí se forma un enlace, ¿verdad? Allí se forma un enlace, pero todavía me quedan pares de electrones desapareados. Ahora, estos pares de electrones pueden entonces también combinarse para formar un nuevo enlace. Vamos a combinarlo, vamos a quitarlo de acá y vamos a quitarlo de aquí y vamos a colocarlo entonces aquí formando otro enlace. Entonces allí se ha formado una molécula, ¿verdad? Con un doble enlace oxígeno-oxígeno. ¿Ven? Entonces ya aquí vamos a tener dos enlaces y 4 pares de electrones no enlazantes. ¿Ven? Entonces tenemos dos enlaces, cada enlace corresponde a 2 electrones, ¿verdad? Serían 4 electrones enlazantes y 8 electrones no enlazantes. O sea, no enlazante quiere decir que no está formando enlaces. Vamos a ver, por ejemplo, el caso de la molécula de nitrógeno. La molécula de nitrógeno es N2, o sea, tiene 2 nitrógenos, es bimolecular. Entonces, si tenemos al nitrógeno aquí, tiene esta estructura. Si quiero formar por lo menos un primer enlace, debería colocar otra igual al lado, ¿verdad? Y unir o formar el enlace con ese electrón desapareado, esos dos electrones desapareados, uno de cada elemento. Ahora, pero como vemos, tenemos aquí en este nitrógeno 2 electrones desapareados y acá 2 electrones desapareados. Vamos a quitar entonces uno de cada uno y lo vamos a colocar para que forme un enlace.
Pero todavía me queda otro, otro electrón desapareado en cada nitrógeno. Vamos a quitarlos de acá y vamos a formar otro enlace aquí. Vamos a poner esto un poquito más largo aquí para que parezca más. ¿Sí? La molécula de nitrógeno es una molécula que tiene un triple enlace. ¿Alguna pregunta? Vamos a ver, alguien que tenga alguna pregunta. Esto es como un repaso, ¿verdad? Esto ya ustedes los han visto. Vamos a ver la molécula, por ejemplo, de la urea, que ya la vimos hace un ratito allí. La urea tiene una estructura, tiene un carbono, un oxígeno, 2 nitrógenos y 4 hidrógenos. Vamos a hacer un esqueleto primero, un esqueleto de cómo puede ser esta molécula. Vamos a poner aquí al carbono con sus 4 electrones. Vamos a ponerle un oxígeno con sus 6 electrones. De tal manera que el electrón desapareado me quede, ¿verdad?, en esta posición para formar un enlace allí. Tiene entonces 2 nitrógenos. Vamos a poner uno a cada lado del carbono. Ven, aquí esto forma entonces un enlace. ¿Ven? Y este de acá forma otro enlace. Luego tenemos 4 hidrógenos. Estos 4 hidrógenos van a ir en los nitrógenos, 2 y 2. Por lo tanto, a poner aquí un hidrógeno con su electrón, otro hidrógeno aquí con su electrón, otro hidrógeno acá con su electrón. ¿Ven? Estos aquí, vamos a poner el otro aquí. ¿Ven? Ahora, estos 2 electrones de aquí van a formar un enlace. Estos de acá forman otro enlace, este de aquí forma otro enlace, este de aquí forma otro enlace. Pero pueden observar ustedes que con esta estructura todavía me quedan electrones desapareados, uno en el carbono y uno en el oxígeno. Entonces, vamos a quitarlo, vamos a combinarlos, el carbono con el oxígeno, con otro enlace más. ¿Sí? Te queda un doble enlace carbono-carbono, carbono-oxígeno, el carbono unidos a los nitrógenos y los hidrógenos unidos a los nitrógenos. Bien, así que usando la estructura de Lewis podemos explicar muy fácil, ¿verdad?, cómo se conforman las uniones entre los diferentes elementos, los diferentes átomos, para formar entonces una molécula. Bueno, vamos a ver cómo harían ustedes el siguiente compuesto. Háganlo allí para ver. Y me dicen cómo les quedó. C7H2, No, profe. C2H2. Ah, ok. Es que desde acá veo un poco borroso. Ya. Los carbonos en el centro y los hidrógenos a los Sí. extremos. Ujú. El enlace carbono-carbono. Sí, hay que completar los enlaces carbono-carbono entonces. Triple enlace de carbono-carbono. Exacto. Entonces ahí, ¿verdad? Triple enlace carbono-carbono. Tenemos así
Voy a hacerlo acá, poner los hidrógenos uno a cada lado. Aquí se forma un enlace, aquí se forma otro, aquí se forma otro. Y estos pares de electrones no enlazantes desapareados, vamos a colocarlos como enlaces aquí. Este de acá. ¿Ven? Tenemos entonces un triple enlace carbono-carbono. Ya, bueno, ya uno después que sabe la estructura va a hacer esto, ¿verdad? Normalmente cuando escribimos las estructuras orgánicas, es bueno colocar los electrones no enlazantes. Cuando estamos viendo la parte de mecanismos de reacción y esto es bueno colocar los electrones no enlazantes. Ya después vamos a ver que podemos obviarlos para simplificar la escritura. Pero cuando sea necesario señalarlos, entonces hay que ponerlos en el lugar correcto. También, según Lewis, estas estructuras deben cumplir con lo que se llama la regla del octeto. Esta regla del octeto la van a cumplir los elementos representativos, ¿verdad? Los que están en estos grupos, los que están en el S o en el P. Ya los que ocupan orbitales D ya no los podemos tratar con esta regla. Pero esta regla dice que cada átomo, a excepción del hidrógeno que usa 2, va a tener a su alrededor 8 electrones. Entonces, cada átomo diferente de hidrógeno debe tener entonces 8 electrones. Así los podemos contar, por ejemplo, aquí. En el caso del nitrógeno, fíjense que de estos enlaces, el nitrógeno está usando, compartiendo estos electrones. Por lo tanto, aquí tiene 2, 4, 6 y 8. El carbono, por ejemplo, aquí tiene 2, 4, 6 y 8. Acá el oxígeno, 2, 4, 6 y 8. Fíjense que cada enlace se cuenta por 2. ¿Ven? Acá este nitrógeno sería 2, 4, 6 y 8. ¿Ven? Los hidrógenos solamente deben cumplir con 2 electrones. Entonces este tiene 2 electrones, 2 y 2. ¿Ven? Acá, por ejemplo, en el caso del acetileno, tenemos 2, para este carbono, ¿verdad? 2, 4, 6, 8 para este carbono. Para este de acá tenemos 2, 4, 6 y 8. Cumple entonces la regla del octeto, cada uno de los átomos. Eso es importante porque lo que quiere decir es que los átomos tratan de completar todos los electrones del grupo, o sea, 8 electrones al final en sus últimas capas, ya sea en este caso compartiendo electrones. Ahora, ¿qué pasaría, por ejemplo, en una molécula, por ejemplo, como no es orgánica, ¿verdad? Pero es una molécula inorgánica, el ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, vamos a ver, tiene esta estructura. Bueno, aquí no, el azufre se parece al oxígeno. Vamos a poner entonces aquí. En estos ácidos, los hidrógenos normalmente van a ir unidos a los oxígenos. Entonces, si voy a colocar oxígenos aquí, vamos a colocar uno aquí. Otro acá. Y ahí le podemos colocar entonces a estos oxígenos los hidrógenos. Luego entonces vemos que aquí ya se forma un enlace aquí, otro enlace acá, otro enlace aquí y otro enlace acá. Pero me faltan todavía 2 oxígenos. Entonces,
En este caso, el oxígeno deberá tomar una estructura diferente a esta. O sea que ahora vamos a tener, ahorita les explico por qué hace esto, un lado vacío aquí. Tener los 6, pero ahora conformados en 3 pares. Entonces, este oxígeno se puede colocar aquí. Y el otro al revés, o sea, con el par vacío, digo, con el espacio vacío hacia arriba, para que entonces aquí se forme un enlace y acá se forme otro enlace. Entonces, esta sería la estructura, una de las posibles, o sea, no es la única, posibles estructuras para el ácido sulfúrico. ¿Ven? Ahora, esta sería la estructura de Lewis para el ácido sulfúrico. Si por ejemplo, imaginemos que el ácido sulfúrico se disuelve en agua. Aquí hay alguien como... Yo cuando estoy acá en el tablero no estoy viendo el chat. Profe, una pregunta antes de Ajá. que continúe. En cuanto a las leyes que cumplen a los elementos, usted mencionó que los elementos representativos del grupo S y P cumplen la regla del octeto, pero existen algunos elementos como por ejemplo el boro Bueno, esa es una y el excepción. aluminio. Y el aluminio ya lo Ok. damos fuera. Fíjate que no sé si te acuerdas allí lo que estamos viendo en el libro. En la tablita que presentamos. Vamos a ponerte aquí el... Ahí estás viendo el libro, ¿verdad? La tabla. Sí. Sí. Ok. Si te das cuenta allí, el aluminio está por debajo de la diagonal esta, ¿verdad? Que la diagonal tiene boro, silicio, arsénico, teluro, astato. Ya esos elementos utilizan orbitales D, ¿sí? Para los diferentes compuestos. Entonces ya no van a cumplir con la regla del octeto. ¿Ve? También el fósforo y el azufre utilizan orbitales D, pero en la mayoría de los casos las estructuras que ellos forman en los compuestos orgánicos normalmente se pueden explicar en base solamente a la combinación de orbitales S y P. ¿Ve? Por eso vas a ver estructuras del aluminio que no cumplen con la regla del octeto, o del hierro, o del arsénico, porque ellos ya forman entonces, en la combinación lineal que vimos hace un rato de las funciones de onda, ellos utilizan también orbitales D o F también. Entonces ya es más difícil, ya no se puede aplicar la regla del octeto, pero con la regla del octeto solamente se aplica si estás utilizando orbitales S y orbitales P. ¿Ve? Ya cuando metes los D ya se pierde esa regla, ¿sí? Pero es importante porque la mayoría de los compuestos orgánicos sencillos que vamos a ver nosotros cumplen con la regla del octeto. ¿Ve? Bueno, creo que por hoy podemos terminar allí porque ya son las 8:24, creo que termina a las 8:25. Vamos a pasar acá. Ok, aquí en el libro ya llegamos. Vamos a ver en la próxima clase entonces los diferentes tipos de hibridaciones que hay para el caso del carbono y algunos elementos como nitrógeno y fósforo que son importantes. En la pregunta que me hicieron hace un momento, el fósforo también en algunos compuestos utiliza orbitales D. En ese caso, el fósforo no cumple con la regla del octeto. Que hay representación. Dígame.
Vamos un momentito aquí. ¿Ahora sí me escuchan? ¿Aló? Ah, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí, Sí, se escucha. ahora sí. Sí, ya para terminar, ¿verdad? También algunos elementos, por ejemplo, fósforo, azufre, en algunas combinaciones utilizan orbitales D. Y vamos a ver que hay algunos tipos de compuestos, aún también en orgánicos, que el fósforo, el azufre no cumple con la regla del octeto, porque ya usa esos otros orbitales. Pero la mayoría de los compuestos que vamos a estar viendo cumplen normalmente con la regla del octeto. En la próxima clase vamos a ver entonces ya cómo se hibridizan tanto el carbono como otros elementos que son importantes en la química orgánica, como son el nitrógeno, el fósforo, entre otros, que serían entonces ya en química orgánica le llamamos heteroátomos, o sea que son diferentes a carbono y oxígeno, carbono e hidrógeno, entonces se llaman heteroátomos en la química orgánica. También vamos a ver la geometría que tienen estos enlaces y cómo se van conformando entonces estas geometrías derivadas de las estructuras de Lewis. Pero eso lo vemos entonces en la próxima clase. Creo que está bien entonces por hoy. Si hay alguna pregunta y si no, entonces nos podemos ver el Yo, próximo. profe, Dígame. digo una pregunta. Al momento de dibujar las estructuras de forma tridimensional, que se usa líneas punteadas y en formas en cuña, ¿hay Ajá. una sola forma de representar una estructura o puede variar? Depende de quién lo dibuje. Eso va a variar si depende de cómo lo estés viendo tú en la mente, ¿verdad? Pero eh, alguien la puede estar viendo en una proyección y otra persona puede estar pensándola en otra proyección, pero al final, cuando usted hace el giro, ¿verdad? Eh, Debería quedar igual. O sea, si usted representa en una forma y el otro en la otra, por ejemplo, yo pongo una molécula de agua con los dos hidrógenos hacia arriba, por ejemplo, y el oxígeno abajo, se forma un ángulo allí, pero otra persona puede pensar lo contrario, el oxígeno está para arriba y los dos hidrógenos para abajo, pero es la misma molécula, solamente que está invertida, ¿verdad? Está girada. Entonces, pero es la misma representación, ahí no hay problema. Podemos pensar entonces en la representación, me dice cómo están distribuidos los átomos en el espacio. ¿Ven? Pero pueden tener diferentes proyecciones. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Profe, yo no entendí muy bien lo que pasó con el oxígeno, que se dejó un espacio libre. Ah, bueno, eso lo podemos ver en la próxima clase, pero en realidad lo que uno hace en las estructuras del Lewis, primero hace el esqueleto, ¿verdad? El esqueleto de la estructura. Y después, ya en la próxima clase le voy a enseñar cómo calcular cuántos enlaces hay en una estructura determinada. Unimos los átomos con esa estructura y luego entonces también el cálculo me va a decir cuántos electrones no enlazantes hay. Y esos electrones no enlazantes se van uniendo, se van poniendo en cada átomo para completar la regla del octeto. Pero eso lo vemos entonces en la próxima clase porque ya hoy no nos alcanzó el tiempo, ¿verdad? En la próxima clase vemos esa parte de cómo se reparten los electrones. Ya no así como lo hicimos hoy,
sino viéndolos entonces en términos de número de enlaces y número de electrones no enlazantes, ¿sí? Eso lo vamos a ver entonces en la próxima clase. Buenos días, profesora. Dígame. Consulta, ¿en qué quedó lo de los profesores de laboratorio o los grupos de laboratorio? Bueno, déjeme ver si aquí me han mandado algo al email, pero no. Ayer todavía no me habían respondido nada. Me dijo fue el profesor, el director del departamento, eso fue lo que me dijo ayer al mediodía, que ellos, la decana de medicina, la de enfermería y el decano de ciencias se iban a reunir con la vicerrectoría académica, creo que la administrativa, para ver el problema, porque el caso es que lo que ocurre es que en el departamento de química se jubilaron como 7 profesores en el mismo semestre y ahora quedamos en déficit de profesores. Y deben entonces nombrar por lo menos unos 2 asistentes para cubrir horas, ¿verdad? Que quedaron entonces sin profesores. Y la primera respuesta de la vicerrectoría académica fue que no había presupuesto. Entonces ellos se van a reunir el lunes, me dijo el director de departamento, con estos vicerrectores y los decanos, tanto enfermería, medicina y ciencia, para ver ese problema, a ver qué solución tienen, porque están afectados medicina y enfermería y grupos de ciencias también con esta situación. Así que vamos a ver si el lunes ya tenemos alguna respuesta que den las autoridades a este problema. Gracias, profesor. Bueno, nos vemos entonces, creo que nos toca el martes, ¿verdad? Sí, el martes a las 7 de la mañana, si Dios quiere. Hasta luego, profe. Hasta Que tenga luego. buen día. Hasta luego, profesor. Hasta luego a todos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.